la información de procesos. Listo, entonces, la clase anterior habíamos visto los estados de los procesos, habíamos visto que existe el modelo de 2 estados y el modelo de 5 estados, que el cambio de un estado a otro estado se llama transición, ¿sí? Y cuáles son las funciones. Entonces, nos quedamos en hacer un ejercicio en donde se pueda verificar cómo es que estos procesos ejecutan cada una de estas transiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutar un comando, ¿no? Algo que habíamos hecho. Por ejemplo, si decimos ls archivo pipes more. ¿Qué hace esa sentencia? ¿Me escuchan? Sí, Inge, buenas ¿Qué hace tardes. esa sentencia? El ls para visualizar los archivos que están ahí y el more para que podamos ver claramente uno por uno. Claro, por pantallas, ¿no es cierto? Filtra. Sí, por Entonces, pantalla. mire, esto que parece que es una sola sentencia, en realidad son dos, porque una es del ls y otra es del more. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero se genera el ls archivo. Y claro, luego está el more. Se generan, pasan a preparados, ls y el more. Pasan a preparados. Por el planificador para su ejecución, ¿quién? El ls. El ls archivo y se ejecuta. ¿Sí? Cuando se está ejecutando el ls archivo, enseguida llega la señal de interrupción. ¿Cuál es la señal de interrupción? Los pipes. Interrumpe y el ls le pasa acá y se ejecuta el more. Entonces el more quiere decir que se detenga. Interrumpe el ls luego ¿a dónde pasa? Otra vez acá, preparado. Acá. Y el more, cuando se termina, cuando usted le dé la señal que se termina el more, que es la barra espaciadora, entonces termina el more y genera otra vez el ls. Y así va a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el more indique EOF. End of file. Cuando indica EOF, obviamente todo se termina, sale por terminado. Por eso es el resultado que usted va viendo pantallas por pantallas. Y recuerde que la transición de pasar por pantallas es la barra espaciadora. Entonces, al ser la barra espaciadora, usted está liberando el more para que otra vez entre el ls. Un more y otra vez entre el ls. Y así estamos viendo cómo pasa por 1, 2, 3, 4 y los 5 estados. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y en caso de que ocurra un error, por ejemplo, en vez de escribir more bien, pongo un error con doble R, ¿qué ocurriría? No, pues es que no va, primero ejecute el intérprete de comandos antes de pasar el proceso. ¿Sí? O sea, antes de pasar acá a los procesos, esto primero, esto donde usted ejecuta en el intérprete de comandos. El intérprete de comandos es el que le dice error en escritura o eso no se entiende. Ya cuando esté bien ejecutado, ahí pasa a generar el proceso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es lo mismo cuando usted hace un programa. Usted ejecuta el programa y lo primero que va es, no va a ejecutarse, sino primero el analizador semántico. Entonces el analizador semántico es el que va viendo si te falta el punto y coma, si está bien escrito las sentencias y todo, y ese es el primer error que le sale, ¿sí? De ahí va el analizador sintáctico. El sintáctico, en cambio, es Inge, el que va viendo que los bloques se ejecuten. Dígame. yo tengo una duda. ¿Y el intérprete de comando, por si acaso, de repente, en caso de que se quiera borrar algún tipo de archivo, alguna carpeta que sea necesaria para el sistema, y si se borra, podríamos afectar o dañar el sistema? Si se quiere borrar este tipo de archivos, de repente da alguna opción, o sea, pregunta si es que en realidad queremos hacer los cambios. A ver, ahí sí me confundí. El intérprete de comandos lo único es que usted le interpreta lo que usted quiere hacer antes de mandarle a que se ejecute el proceso. Es como una compilación, pero del comando. ¿Sí? Entonces, si usted le dice que quiere borrar un archivo, va a borrar el archivo. Y entra el proceso acá, se va preparado, va a ejecución, borra el archivo y sale. Ahora, la directiva de seguridad del sistema operativo le advertirá. Si usted quiere borrar, por ejemplo, como me dice ahí, quiero borrar y manda a borrar un archivo del sistema, como a veces le dicen, mira, elimina la carpeta, ¿cuál es? La System 32 y tu sistema operativo va a ser más eficiente. Nada, usted entra acá en ejecución, borra la System 32
La directiva de seguridad del sistema operativo le va a decir, está borrando una carpeta necesaria para ejecución de los programas, usted simplemente lee, si le dicen no, no borre, si le dice que sí, borra, y listo, y sale. No pasa nada, cumplió la tarea. Ya el resto es que el conocimiento que usted debe tener de lo que debe borrar y no debe borrar, nada más. No sé si esa era su pregunta. Sí, Inge, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo mismo, ingeniero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ejecuto un programa y se queda en modo zombie? Ah, ¿por qué se queda en modo zombie? Sí, Por esa es mala la duda. programación, pues. ¿Y Porque no cómo programa afectaría? correctamente. ¿Perdón? O sea, sí, entendería claramente que el problema sería programarle mal, pero ¿cómo Ajá. funcionaría? ¿Cómo afecta? Esa es la duda. Afecta, consume recursos. Le queda menos memoria para trabajar y está con los zombies, está consumiendo esa memoria, pero no sirve de nada. Entonces, como ya está consumiendo espacio en memoria, cuando usted quiere poner más procesos en memoria no puede, entonces tendría que dejarlo en disco, generaría un swapping y eso daría más lento el sistema. ¿Por qué? Porque el proceso zombie está consumiendo recursos. Y por lo tanto, el proceso zombie quedaría en preparado, ejecución y bloqueado, quedaría ahí completamente, ¿cierto? Bloqueado, se queda en En bloqueado. bloqueado. Ajá, en bloqueo. Ya, esa es Se la queda en duda que bloqueo. tenía. Y ya vamos a analizar por qué produce eso, ¿de acuerdo? No, y ahí vemos eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya, entonces continuamos. No sé, ¿hay otra pregunta? Bueno, entonces, analizamos los estados del proceso. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Cada FileMore, cómo se genera, lo que les había explicado, ¿sí? Y cómo pasa de un estado a otro estado. Listo. Ahora las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Bueno, transiciones es cuando pasa de un estado a otro estado. Entonces se llama transiciones. ¿Cuántas transiciones pasan? Depende de la tarea que se va a hacer. Por ejemplo, de nulo a nuevo, o sea, de un proceso que no existe a que existe. Es cuando se crea el nuevo proceso, cuando se crea el programa, ¿no? Ya sea por trabajo por lotes o por conexión interactiva. Trabajo con lotes es para cuando yo creo, tomo datos desde otra, de una base de datos, desde otro sitio. Y cuando es interactivo es cuando espero que el usuario ingrese los datos, por ejemplo. Entonces, cualquiera de esas dos cosas se puede suceder y genera un proceso. Cuando genera un proceso, podemos mandarle a que esté a listo, o sea, a la cola de listos. Yo puedo generar 20 procesos, pero de esos 20, solo 10 puedo mandar a que estén listos. Los otros 20 pueden estar esperando alguna situación. Entonces, no todos los procesos pasan a listo. Solo los que cumplen los requisitos necesarios pasarán a listo. ¿Qué es la listo? Una cola de listos, ¿no? Hay una cola aquí, es decir, en este estado de aquí, esto es la de listos. O sea, de nuevo, pasa listo, admitido. Aquí hay un encolado, ¿sí? Es una estructura, un encolado, una cola, para que por algún algoritmo de manejo de esa cola pasen a ejecución. Entonces, ese es otro estado, esa es otra transición. De listo pasa a ejecución. Cuando en el momento de seleccionar un nuevo proceso para ejecutarse, se pasa a ser ejecutado o ser consumido por el sistema, por el CPU. Ahora, cuando está en ejecución, la mejor opción, que se termina de ejecutar, entonces pasa de ejecución a terminado. El proceso que está ejecutándose se termina. Y cuando ya se termina, sale, emite respuestas y libera memoria. Se terminó el proceso. Esa es la manera más correcta. Ahora, la cosa también que cuando está en ejecución, puede suspenderse y regresar a listo, ¿no? Nosotros vemos acá, perdón, aquí, ejecución puede regresar a listo por una interrupción o puede para bloqueo. Entonces la una es que regrese a listo. Cuando pasa listo, por ejemplo, le dio un tiempo de ejecución, cumplió ese tiempo de ejecución, pero en ese tiempo no terminó, entonces otra vez tiene que pasar a preparado. Eso es cuando pasa listo. Pero en la otra, por ejemplo, está preparado, está en ejecución y necesita un dato para terminar y tiene que tomar ese dato de memoria, entonces se bloquea y espera hasta que le dé ese dato y pasa preparado. Si nunca le llega ese dato, entonces se convierte en un proceso zombie, porque nunca se termina. Entonces, esos son los estados que va, ¿no? Entonces, de ejecución a listo, de ejecución a bloqueado, ya dijimos, ¿no? Y claro, cuando está bloqueado, cuando se rompe, ¿no? El esquema de por qué se quedó bloqueado, ¿sí? Por ejemplo, porque está esperando datos. Ya cuando le llegan los datos que necesita, debe pasar nuevamente a listo. ¿Para qué? Para que pase al planificador y se termine la ejecución. Entonces, esas son las transiciones que pasan los procesos, ¿sí?
Entonces, pero primero, ¿por dónde pasan? Por el intérprete de comandos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el intérprete de comandos? Está en un estado, es el que maneja en los estados, por los estados que debe pasar un proceso, pero primero acepta el proceso, genera el proceso. Cuando el usuario pulsa una tecla, se produce una interrupción del teclado, lo que hace que el procesador pase a otro estado. Eso si fuera interactivo. Y si no, cuando es la señal de que ya cogió la información de una base de datos y entonces genera y pasa a ser lo siguiente. ¿Quién controla todo esto? Dijimos, el scheduler. El scheduler les controla todas las transiciones, la parte del sistema operativo que se llama el scheduler, controla todas las transiciones de los procesos. Dos partes fundamentales que deben tener cuidado ustedes. Que se creen los procesos y que todo proceso que se creó se termine. Si no, ocurriría la inquietud del compañero. Se quedan en zombies. ¿Por qué ocurre eso? Por mala programación. Bueno, crear procesos no es muy complejo, ¿no? Pero hay que tener un control de qué procesos se crean. Tampoco hay que crear procesos que no son necesarios. ¿Cuándo crea procesos innecesarios? Cuando está corriendo en segundo plano. Procesos que usted aceptó por instalar software ilegalmente, por acceder a sitios de internet no recomendados. Entonces baja software, ese proceso está para software espía, ¿no? Le está espiando para ver qué información tiene, o puede estar minando para criptomonedas. Bueno, hay muchas acciones que pueden ocurrir. Esos son procesos que se crean, pero que a usted no le sirven de nada, pero en cambio le consumen recursos del sistema operativo. Por lo tanto, tiene que cuidar que los procesos que se están manejando sean realmente los procesos que usted necesita en su sistema operativo. Y de esa manera controlar que todos los procesos que creo se terminen, ¿no? Cualquier sistema informático debe ofrecer alguna manera de terminar esos procesos. Usted los puede terminar adecuadamente, pero si sus procesos se quedan bloqueados, entonces tiene que terminarles forzosamente, que es lo que se denomina como matar procesos. Y hay varias acciones, ¿no? Hay llamadas al sistema operativo como exit, o hay combinación de teclas como control C, que matan a los procesos. Entonces, ese es el control que se debe hacer en la creación de procesos. ¿Cómo administra esto usted? ¿Cómo puede suceder? Bueno, hay muchas causas que debe tener cuidado para que los procesos no se terminen, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchas maneras para terminar un proceso. Pero lo normal sería que se termine el proceso adecuadamente. Por eso usted tiene un ente control de procesos, ¿no? Se ha hecho controlar, suprimir usted en su sistema operativo, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí Sí. les voy a compartir. Cuando usted hace controlar, suprimir, ocurre esto. Entra al administrador de tareas. ¿Están viendo el administrador de tareas? Sí, ingeniero. Sí, Ahorita Sí sí. se puede ver. Listo. Entonces, miren, en el administrador de tareas, el primero es procesos, de lo que estamos hablando. El otro es de rendimiento, aplicaciones, los programas que arrancan de inicio, los usuarios que están conectados, los detalles de lo que estoy trabajando y los servicios de mi sistema operativo que están levantados. Procesos. Entonces, ustedes van a ver aquí que los procesos, el manejo de procesos se dividen en dos grupos, ¿sí? Tiene usted ahí todos los grupos de manejo de los procesos, ¿no? Ahí están toditos los procesos que está manejando, el nombre de los procesos. Puede ser más detalles o menos detalles. ¿Qué pasó? Más detalles. Pues ahí usted ve los procesos, ¿no? Y aquí están los procesos. Entonces, ¿de qué procesos tiene activos? Todos los procesos. Y en esos procesos usted les va a ver en qué estado está. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto consume de CPU? ¿Cuánto de memoria? ¿Cuánto en disco? ¿Cuánto en red? Cada uno de esos procesos. ¿Sí? Ahí está mi administrador de procesos. Hay procesos que se estarán ejecutando en segundo plano, procesos que se estarán ejecutando en primer plano, ¿no? Acá viene el consumo de energía y las tendencias en el consumo de energía. ¿Sí? El consumo de energía, para tener en cuenta, ¿no? Inge, una pregunta, ¿de repente hay alguna forma de identificar estos procesos que se descargan al momento de Ajá, ingresar a página? claro, es trabajo eso es trabajo. Lo que tiene que hacer es aquí, lo único que puede hacer es matar la tarea. Claro, aquí tengo mis primeros procesos, pero no sé por qué no me salió dividido. Generalmente sale dividido. Procesos en primer plano y procesos en segundo plano. Déjenme ver si lo envío.
Aplastó el CPU, por eso es lo que está viéndose en dos partes. ¿Perdón? Aplastó en CPU. Oh, ya. Listo, ahí está. Listo. ¿Sí ven? Ahora sí puedo ver en dos partes. Aplicaciones que están corriendo y procesos de segundo plano. ¿Sí le ven? Sí, Inge. Sí, Listo. Entonces, estas son mis aplicaciones que están corriendo y las que generan procesos. El administrador de tareas, que es el que estamos viendo ahorita, el Adobe, que tengo activo por cuanto estoy haciendo la presentación de la información, el explorador de Windows que tengo abierto, el Google Chrome porque estoy accediendo al aula virtual y el Zoom Meeting con el que estoy haciendo las sesiones con ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto está consumiendo y todo? Quiero saber en estos procesos, lo que está en segundo plano, lo que está consumiendo en segundo plano recursos. El antivirus, obviamente las librerías de Adobe porque son segmentos, segmentación y algunas librerías más. ¿Sí? El Chrome consume más porque yo de pronto tengo instaladas algunas opciones de Chrome. El sonido también porque estoy utilizando. ¿Sí? Entonces la pregunta del compañero, ¿cómo sé que hacen estos servicios? No hay más que hay que ver en propiedades. Y en propiedades le dice el nombre y de dónde es. Si es un proceso desconocido, lo que tiene que hacer es en detalles, ¿no? Si tiene copyright y todo, se va viendo. Si es un proceso desconocido, entonces lo que toca hacer es coger el nombre del proceso, irse al Google y consultar qué hace ese proceso. Y ahí tomar la decisión de qué hacer con ese proceso, ¿no? Por eso aquí marca y le dice finalizar tarea y se mata el proceso. Pues ahí se va administrando en Windows los procesos. Eso en Windows. En Linux es a nivel de comandos que ya hemos de ver en la práctica, ¿no? ¿Qué más hay que tomar en cuenta para cuidar que los procesos siempre se terminen? Buena programación. ¿Cuál es la primera fase de una buena programación? Las pruebas. Tienen que hacer pruebas. Sobre todo, usted sabe que cuando programa, bueno, ya después de estar empezando el desarrollo, ¿no? Ustedes están en segundo nivel. ¿Qué están? ¿Qué materias de programación reciben? Programación orientada a orientada a objetos. objetos. Nada más. Y ¿Solo eso? redes, Ah, bueno, pero no es redes. tanto en redes. No, redes es otra cosa. Bueno, cuando se desarrolla, se empieza mínimo con dos pruebas. Las de caja blanca y las de caja negra. A estas de caja blanca, algunos libros también les llaman como de caja de cristal. Eso es para iniciar. Ya luego, cuando se hace desarrollo a nivel, se debe llegar a las pruebas. Antes se llamaban pruebas de juego en los tiempos buenos. Ahora se llaman pruebas de estrés para estar más de acuerdo con lo que usted sufre. Pruebas de estrés. ¿Sí? Las pruebas de estrés, esas pruebas son más fuertes, ¿no? Es expandir hasta los límites máximos de la expansión del código para ver cuánto resiste, ¿sí? Entonces de ahí se hacen las pruebas de estrés. ¿Cómo es? Así es, estrés. Las pruebas de estrés, ¿sí? Esto se hace con software incluso para someter las pruebas de estrés, límites máximos. Pero para llegar a las pruebas de estrés, usted primero tiene que hacer buenas pruebas de caja blanca. Luego pasar a hacer las pruebas de caja negra y de ahí llegar a las pruebas de juego. ¿En qué consisten las pruebas de caja blanca? En buenas técnicas de programación. Yo le decía a usted, el hecho que no le enseñen buenas técnicas o que no le digan cuáles son las buenas técnicas de programación, porque sí debe estar el profesor aplicando, eso quiere decir que usted no puede, no es que usted no puede aprender. Váyase a su San Googlecito y ponga buenas prácticas de programación. Y ahí le salen las reglas que usted debe poner en práctica cuando va a programar. Usted respeta esas reglas y hace buena programación. Y cuando van a aprender a desarrollar, sáquese las reglas de buenas prácticas de desarrollo y ahí está. Eso tiene que ser como un registro, ¿no? Que uno se debe respetar. Pero sobre todo las buenas prácticas inician con el primer paso, estructuras. Respetar las estructuras. Respetar las estructuras. ¿Cuáles estructuras nomás conoce? ¿Qué estructuras nomás está utilizando usted en programación?
pilas y columnas. No, este man está en ingeniería civil, columnas. Te equivocaste de carrera. Colas nomás aprendemos nosotros. Pilas, colas, árboles y nodos. Listas. Ah. Estructuras de programación. ¿Cuáles son las estructuras de programación? Secuenciales. Objeto. Repetitivas. Decisivas. Secuenciales, una a continuación de otra. Repetitivas. For, while, repeat. Decisivas. If, else, simple, doble, múltiple, case. O en vez de case también utilizan switch. ¿Sí saben? Sí. Esas son las estructuras. Si saben usar esas estructuras. Sí. Eso. Tomo la palabra, porque ya la otra semana empezamos a programar. Si no saben las estructuras, pero sobre todo tienen que saber que existen esas estructuras, porque para los pésimos programadores piensan que todo se programa y solo conocen dos estructuras. Todo es con for y todo es con if. No tienen nada más. Cuando empiezan a hacer esto, pésima programación. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizar un for, un if, igual a 1, hasta 10, y abren la sentencia. Puede ser con el inicio, si es que es C o si es que es Java con llaves o si es otro lenguaje con begin. Y el end. Entonces, ¿cuál es la propiedad del ciclo for? ¿Qué característica tiene el ciclo for? Ingresar. Conocemos el límite. No, característica del ciclo for, estructura, ¿qué se debe respetar? ¿Qué es? Es un ciclo abierto o cerrado. Cerrado. Es cerrado. Si yo le digo que haga hasta 10, ¿cuántas veces tiene que hacerse? 10 veces. 10 veces. Si yo le digo que haga hasta 20, tiene que hacerse 20 veces. Pero ustedes cometen esta absurdez. Quiero que salga, entonces digo I es igual a I más 5. Para que salga más rápido. Esto es lo peor que pueden hacer. Y se acabó con esto de los procesos. Ahí crean zombies. ¿Por qué? Si era hasta I más 10, supongamos que este I vale 6. 6 más 5, ¿cuánto es? 11. 11. Nunca llega a 10. Entonces vuelven un ciclo infinito. Claro, en el razonamiento de los pésimos programadores saben decir, como ya es más de 10 al salir, porque ya se pasó de 10. No, aquí no toma decisiones ni compara. De 1 a 10. Y va buscando hasta que este llegue a 10, hasta que este sea que 10. Usted, al hacer esto, esta es la regla principal en el for. Nunca se debe alterar el ciclo. Si usted altera el ciclo, o sea, ¿qué variable estoy utilizando para el ciclo? I. Entonces altero el I, le digo I es igual a I más 5. 6, 6 más 5, 11. ¿Alguna vez llega a 10? Nunca. Entonces esto se vuelve infinito. ¿Por qué? Porque si usted quiere ejercer control, entonces utilice while o repeat. Estas son ciclos también repetitivos, pero donde usted ejerce control sobre la variable del ciclo. Ahí estos dos manejan decisiones. Mientras y hasta. Pero para programar piensan que solo hay esto. No saben cuándo ocupar un while y cuándo ocupar un repeat. Problemas de creación de procesos y de generación de... Ahí es cuando van generando zombies. Y también el uso excesivo de las llamadas al sistema, como cuáles. Les encanta utilizar esto. Break y continue. No es de lenguaje,
Esto es llamadas al sistema operativo. Esto es cuando digo, mira, aquí va a haber un error. Sistema operativo, no hagas caso al error y salta. Break. ¿A dónde salta? A continuar. Hacia abajo. Continúa hacia abajo. El continúa dice, mira, aquí puede producirse un error en este bloque. Sáltate este bloque y sigue haciendo. Y regresa hacia arriba. Pero estas no son del lenguaje. Estas son llamadas al sistema. Y el uso excesivo de break y continúe también quedan abiertos, sobre todo en Java, porque cada break, cada continúe se debe cerrar, decir de dónde hasta dónde, pero no saben cerrar. Pasan el compilador y el compilador no detecta, es que no es parte del lenguaje, es llamada al sistema. Como no hay llamada al sistema, el compilador hace. El sistema operativo lo entiende, dice aquí dejó abierto, acá dejó abierto y deja trabajos pendientes. Como nunca cierra, esos trabajos pendientes van consumiendo recursos en memoria y pues llegará un momento en que le va a decir, oye, ya no hay más memoria. Se satura. Y echa al traste todo lo que dice Java. ¿Cuál es la ventaja de Java? Que no satura la memoria. Pero con su mala programación demuestra lo contrario. Les encanta poner el break dentro del for, les encanta hacer todo con for. Pero recuerden, también hay while, también hay repeat. Y lo peor que, o sea, si yo en un reviso algo, y por ahí veo que alteran el ciclo, listo, no tengo para qué revisar el resto. Esa programación no sirve. Para nada. En algún momento colapsa eso. Porque eso es lo que no se debe hacer. Sí les han de haber dicho, ¿no? Reglas del if, del for. Así como hay reglas del while y hay reglas del repeat. Alteran esas reglas, la programación no sirve. Porque quedan procesos sin cerrarse. Nunca terminan los procesos. Lo mismo es con el if. La estructura del if es esta, ¿no es cierto? Verdadero, falso. ¿Sí interpretan esa estructura? Sí, Y aquí va una decisión, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a hacer esto. Ah, dice, entonces sí es verdad. Otra decisión. Verdadero, falso. Y con esto van generando ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Ifs anidados. ¿Sí les han dicho que se puede hacer ifs anidados? Sí. Sí, pero empiezan a hacer esto. Un uso indiscriminado de los ifs anidados. Aquí sería verdadero. Y que por acá no haga nada y que este ciclo se cierre. Y este ciclo se une con este y empiezan a hacer esas alteraciones terribles. Y acá toman una decisión y dicen, esta decisión se puede cerrar con esto. Y empiezan a hacer unas barbaridades increíbles de ifs anidados. Una estructura obsoleta. Cuando hay demasiadas decisiones, ya no utilicen ifs. Si hay demasiadas decisiones, hey, case o switch. ¿Si han usado el case y el switch? El switch. Sí, ¿El case Sí. también? sí, Inge. Ya. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es esa sentencia? Por lo general se lo utilizaba para lo que eran menús, cuando eran No, no demasiado es para amplios. menús. No es. Ese es el error que piensan que esto es para menús. Sí, es cierto, pero también se utiliza para lo que son decisiones múltiples. Cuando tienen que tomar múltiples decisiones, utilizan el case. No hagan demasiados anidamientos, porque pierden los anidamientos, no cierran correctamente, dejan procesos abiertos, entonces nunca se cierran. Si ven que sí hay más sentencias, ¿para qué son las sentencias? Para utilizarlas. Pero yo he visto programas solo con for y con if. For, if, ya, todo es así. Quieren ejercer control sobre la variable del ciclo repetitivo con for, alterando los ciclos, haciendo unos malabares increíbles. En vez de utilizar while o repeat. ¿Para qué? Cuando utilizo while o repeat? Cuando el menor número de veces quiero que sea 1, while. Cuando el menor número de veces quiero que sea 0, repeat. Ya, respeto las reglas. Pero si no sé la teoría ni las reglas, no puedo decir que sé programar. Esos programadores que se sientan a la máquina para ver qué hacen, no hacen nada. Si no tienen fundamentos. Y entonces la base es esto.
saber cuándo se crean los procesos y saber cuándo se terminan los procesos. Adecuadamente, ¿no? Entonces tiene que ser de alguna manera. Y si no, ya toca terminar los procesos forzosamente. ¿Cuándo se termina un proceso? Razones para terminar el proceso. Errores aritméticos. Cuando hace cálculos prohibidos, lo trata de almacenar un número mayor del que el hardware acepta. Cuando no hace las pruebas de fortaleza. Llegar a los límites máximos. ¿Qué pasa cuando llego a los límites máximos de variables? Cuando llego al parto de un límite mínimo y llego al máximo de variables, a ver si se desborda o no se desborda. Cuando hago un mal análisis de las cosas. Entonces hay errores aritméticos. Hago una división para cero. Ah, claro, entonces le hago, para que no me salga el error de iniciar a cero, entonces, ¿qué le hago? Tolerancia a errores, ¿no es cierto? También es otro problema eso. Pero ¿hasta dónde? Tiene que decir desde dónde a dónde hace la tolerancia a errores. ¿Con qué hace la tolerancia a errores? Utilizan otras llamadas al sistema. ¿Cuál es la llamada al sistema? De catch. Catch, el try, el catch. También tienen que cerrar. Si no se queda abierto y consume y se convierten en zombies. Todas esas cosas que piensan, ¿no? Es que todo lo que es llamadas al sistema, el compilador no detecta errores. Si usted utiliza try, catch, break, continúe, son llamadas al sistema. Usted puede utilizar eso en cualquier lenguaje. Entonces, cuando se compila, el sistema, el lenguaje no detecta eso porque no es parte del lenguaje. Es parte de llamada al sistema operativo. Y entonces, si usted hace llamadas malas, genera zombies, genera procesos que no se cierran, satura y genera zombies que consumen demasiados recursos y no sirve de nada. Y ahí es cuando empiezan a estar, ¿y ahora por qué será el problema? Y revisan, dice, pero ya compila, ya no hay errores, nada. Revisen las llamadas del sistema y verán las inconsistencias que tienen. Ah, cierto, también los audífonos. Otro problema, tiempo máximo de espera rebasado. El proceso espera demasiado tiempo. ¿Sí? Se quedan procesos tan relegados que mejor hay que terminarlos. No se les ocupa para nada. Han generado procesos que no sirven para nada, entonces se quedan ahí esperando y consumiendo recursos. Por fallo de entrada-salida. Cuando hay errores de la entrada a la salida. Cuando no encuentra datos de entrada. Cuando hay errores de lectura de datos. Errores en escritura de datos. Más claro. Se terminan procesos bruscamente cuando usted no considera las acciones de verificación y validación. ¿Sí saben lo que es verificación y validación? Disculpe, Inge, ¿qué dijo? No le entendí muy bien. Verificación y validación. ¿Sí les enseñaron eso? ¿Sí o no? Verificación para ver claramente el código que tan bueno está hecho y validación para ver hasta cuánto se puede ocupar. Pero eso tiene que hacerlo usted, no el usuario, ni el lenguaje. Eso lo hace usted. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Y les voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo se revisa la programación? Bueno, cuando yo valido software, ¿qué reviso? No me interesa que el software solo funcione, ¿no? Como no hay espacio aquí, voy a abrir otro espacio en la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, Listo. Entonces les dicen a ustedes, ¿saben qué? Abre un proceso que sume dos números. Ah, dice, chévere. Y le ponen así, primer número igual, segundo número igual, resultado igual. Y acá le dicen calcular, un botón. ¿No es cierto? Y listo. Entonces ya, dice, ya está mi sistema. Ve, ingreso el 2, pongo el 3, cálculo y acá me sale 5. Qué chévere. Si quiero hacer otra operación, ya no puedo porque se queda cargado estos números. Ah, dices que salga y cierre. No, no sé, tampoco hay por dónde salir. No hay. No entiendo. Y voy a trabajar como usuario. Ingrese un número.
Y el usuario dice, quiere un número. Bueno, 1. Ingrese otro número, 5. Calcular, fin de proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se puede calcular las letras. Ajá, no puede operar con letras. ¿Por qué? Porque me imagino que las variables que utilizaron para almacenar eran de tipo integer, o a su vez, o lo mejor, o más común hubiera sido que sea flotantes, porque podía haber ingresado números con decimales. Y ahí se acaba el proceso. Y le van a decir, es que este usuario bruto, que le digo número y viene a ingresar letras. Pero ahí le diría, su sistema es más terrible que permite hacer eso. ¿Por qué hace eso? Porque me deja, así de simple. En la vida diaria siempre hay verificación y validación. Eso es verificar y validar. Lo que estamos ahorita haciendo es validando. Si usted me dice que ingrese el número, usted debe ejercer el control aquí, que lo que ingrese el usuario sea un número. Ya, si ingresa letras le digo que hay error. No, no está satisfaciendo. Está dejando que ingrese letras. Error, debe ingresar números. No pasa nada. No, usted debe controlar que lo que ingresa el usuario sea un número. Usted, ese es su trabajo, que lo que ingresa acá sea un número. Eso es programar. Sino que chiste, ¿no? Poner A, read B, y ese es igual a más B, y listo, y el resultado es igual a ese, y se acabó. ¿Qué hizo usted? Nada. Usted no hizo nada. ¿Cuál es su trabajo, su aporte de ingeniería? Ninguno. No sirve. Primero debe hacer un análisis. ¿Qué debe ser A? Un número. ¿Qué debe ser B? Un número. Y en matemáticas le enseñaron cuándo es un número. Entonces enséñele al computador qué es un número, para que el computador solo acepte números. Si le dice nombre, ¿qué tiene que hacer acá? Letras. ¿Qué es una letra en informática? Un carácter. ¿Qué son los caracteres? Enséñenle al computador lo que son los caracteres. El número es un carácter, sí, pero ¿por qué no tiene que usarse? Eso es verificar y validar. Ahora sí, cuando usted haga todo eso en su sistema de suma de dos números, le puedo entender que es un buen sistema. Porque aquí ha puesto sus aportes de ingeniería, el conocimiento. Y ese conocimiento lo ha expuesto al usuario. Entonces yo como usuario vengo acá, ingreso letras y no pasa nada. El sistema no hace nada, no me acepta letras para nada. Entonces, ¿qué hay? Despierto el razonamiento del usuario y dice, me pide un número. Ya, entonces le pongo un número. Y ahora falta algo más. Digo, ya, un número. Lo que no les importa, mínimo y máximo. Con esto hago las pruebas. Con estos valores, mínimo y máximo. Valores mínimos y valores máximos, para evitar que se caiga el sistema. Ahora sí, valido y luego verifico. En la verificación, sí puedo sacar error. Un mensaje. Le pongo 0, pido la edad. Y le pido. Y le pongo 0. 0 es un número. Y ahí me tiene que salir un error. Edad inválida. Y entonces el usuario le deja razonarse. ¿Por qué una? ¿Cuándo festejé 0 años? Nunca. Entonces, listo. No puede ser. Ingreso 300. Ahí me dice, esa edad no es válida. Es un número, sí, pero no es válido. Y le deja razonar al usuario. Claro. ¿Quién cumple 300 años? Nadie. La edad 50. Y acepto. Pero primero le enseñé al computador.
a verificar y luego le enseñé a validar. Y todo, cada campo debo enseñarle a verificar y a validar. Ese es el arte de programar. No solo que corra. Para eso aprendió, para eso le enseñaron a usted lo que es un número, que es un número natural, la recta numérica. Cuando se utilizan los números de la recta numérica, los tipos de números, los valores. Todo eso le enseñaron. No solo para molestarle, para que no pueda pasar el nivel. No, para que aplique sus conocimientos en su profesión. Ahí le puedo considerar tal vez un buen sistema, un buen programa. Cuando no tenga fallos. Jamás puede usted culparle de los fallos de un sistema al usuario. El usuario nomás solo hace lo que el sistema le permite, le dice. Y si le dice ingrese un valor, el usuario ingresará un valor. Todo es un valor. Si el sistema falla en una empresa y detectan errores, entonces, y piden, no se han oído el término, lo que dicen, hay que hacer una auditoría informática. Entonces se hace la auditoría informática y se determinan los errores del sistema. No se sanciona al usuario por haber ingresado mal los datos. Ni al sistema, porque el sistema fue diseñado por una persona. ¿Se sanciona a quién? Al que desarrolló. Cuando se cae un edificio, no le pueden sancionar al dueño del edificio por haberle hecho caer. Miren lo que pasó en Estados Unidos, esa caída del edificio. ¿A quién van a culparle? No al dueño del edificio. A quienes construyeron ilegalmente las cosas más allá de lo permitido. Los ingenieros. Ah, pero el ingeniero, ¿qué va a decir? Es que el señor me pidió que haga y yo tenía que hacer. No, 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 no. Para eso no está un ingeniero. Un ingeniero tiene que hacer respetando las normas legales. Si no, será sancionado esa persona. Miren el de sumar dos números. Ahora sí, será de hacer en cuarto de hora ese proceso. Ese programa, ¿qué dice? ¿Acabará en cuarto de hora? No, No. Para eso es el análisis. Tengo que analizar. Así me dijo sumar los números. Listo. Una vez que tengo claro lo que es un número, ahora sí, ¿qué es sumar dos? Cambiando el resultado. ¿Cambian los números? No, eso no existe. Entonces bloquee. También he visto sistemas que me entregan los resultados en cajas de texto en donde yo puedo caso toda la teoría. Dice, pero es que eso no debe hacer. ¿Cómo molesta? No. Estoy siendo un... Y si usted le dice, no era, no pónganse cuando tenían clases presenciales. Verán, mañana no nos vamos todos, ¿no? Mañana no vendrá nadie. Ay, entonces, ¿qué a ver qué pasa? Naturaleza humana. Por lo tanto, una parte esencial de cuando usted programa es primero ser humano. El humano tiene muchas cualidades. Perfecto. Respeto, conducta. Ahí es humano. Eso nos diferencia del resto de especies. Tiene que aplicar. Y ahora, ¿cómo sabemos que somos diferentes? ¿Eso le enseñaron o no le enseñaron a usted en biología, ciencias naturales? Todas las materias son para poder aplicar. Si no
me van a servir en mi vida diaria. Cuando yo aplico y sirvo en mi vida diaria, entonces saco provecho al conocimiento que hice y ahí sí vale la pena la inversión, porque estoy siendo productivo. Entonces, eso también se produce por error del usuario. No, esos fallos se producen por error de mal hecho o de programación, de diseño. Terminación del proceso padre, eso ya saben ustedes, ahorita están viendo programación orientada a objetos, ¿no es cierto? El sistema operativo puede diseñarse para terminar automáticamente con todos sus hijos. Ustedes están programando, ¿no? Y ahorita están programando, por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas hacen? A ver, ¿qué les tomaron en el examen? ¿Sí me escuchan? Sí, Entonces, ¿por qué no me contestan? Aunque sea yo me retiré, diga. nos Sí les tomaron tomaron a un programa. hacer un... Ya hacen un programa y ese programa hace algunas tareas, ¿no es cierto? Ya, y esas tareas hacen operaciones. Ese es el esquema. Procesos hijos. Si suspendo al padre, ¿qué pasará? Si mato al proceso padre, ¿qué pasa? Ya me sé. ¿Qué pasará si mato al proceso padre en estos dos programas? En un programa. Termino el programa principal. Los procesos. Tienen Programa, todos, pues. Mata todo. Eso es un resto funcionando. Esa es una decisión que puede ocurrir. Errores como estos que se abordan y se utiliza el acoplamiento en dependencia de los procesos, de los módulos. Cada módulo genera procesos. Y han de ver en base de datos también. Tiene mucho que ver la integridad de no, luego en programación se toma la decisión. ¿Qué pasa si elimino al padre? ¿Elimino también los hijos? sí, Esa es la parte que sí, y en otros casos no. ¿Qué pasa cuando termina el padre? En la vida diaria, si muere su papá, mueren también los hijos, los hijos se hacen padres. ¿sí? Pero no se mueren, ¿no es cierto? La pregunta era eso. Aunque si sería al contrario, les cuidaría muy bien a sus papás. Con las cosas que hay que considerar. ¿Sí? Por ejemplo, un autor tiene muchos libros. Se muere el autor, como se murió el autor. ¿Tienen que desaparecer los libros? No, entonces miren, hay un ejemplo de que no puede ocurrir eso. Hay que cuidar. Pero, por ejemplo, un auto tiene muchas piezas. Entonces, el número de motor, número de chasis, número de placa. Mando a demoler el auto. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. Sí, entonces miren, para eso es lo que les dicen primerito. Leer y entender el problema. Análisis. La máquina hacer cosas, ¿no? Sin haber hecho el análisis. El análisis es muy importante para entender cómo va a funcionar todo y cometer errores en los procesos. Y la última parte es por intervención del operador del sistema operativo. Necesito, entonces tengo que matar esos procesos. Oye, administrador,
dos clics del programa donde está generando ese proceso y se acabó el problema. Y ahora sí, todos los procesos pasan por transiciones, pasan a ser estados, ¿no? Y el sistema operativo tiene que controlar esas transiciones y esos estados. ¿Cómo los hace? Porque cada proceso genera una estructura llamada PCB, Process Control Block. Cada proceso tiene esa estructura. Y en base a esa estructura, el sistema operativo administra todos los procesos. Toda la información que necesitas saber sobre cada proceso está en el PCB, el Process Control Block. Todo lo que haga el proceso parado bloqueado, cuando está listo, todos sus estados están en el PCB. Por lo tanto, el PCB no es estático, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que siempre está actualizándose. Incluso el tiempo que está el proceso dentro de la memoria se almacena en el PCB para ver si es un proceso rezagado o no. Todo está dentro del PCB. Cada proceso tiene un PCB, un Process Control Block. Entonces el PCB es dinámico, siempre está actualizándose y cambiando de acuerdo al estado del proceso. ¿Qué es lo que está dentro del PCB? ¿Sí? Es una estructura de datos como esta. Ahí está todo lo que va dentro del PCB. Ese es el PCB, el Process Control Block. Esa estructura está dentro de cada proceso. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene los valores de registros de la CPU. O sea, cuando entró el CPU, si ya fue referenciada por la CPU, es decir, ya se utilizó ese proceso y está esperando otra vez para uno se termina, etc. El program counter y el start pointer. El program counter me cuenta, ¿sí? En bajo nivel, el contador de programas, qué programa es, qué número de programas que está residente, y el stack pointer me va contando el consumo de la pila, el stack, el puntero. El estado actual, en qué estado está el proceso, preparado, bloqueado, listo, lo que sea. La información para el planificador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tiene alta prioridad, baja prioridad, o qué tiempo de espera está el proceso para que no se quede indefinidamente ahí, sino que en algún momento tiene que entrar al CPU. Los apuntadores de los recursos, ¿no? O sea, cuando entra al CPU, ¿qué recursos nomás necesita consumir para poder operarse? Datos de memoria, datos de entrada-salida, datos de archivos o de base de datos, información que necesita para poder hacer. Por ejemplo, si le digo dos números sumar, y ahí hice el control todo. Pero la CPU lo único que hace es sumar, pero para poder sumar, ¿qué verifica primero? Que tenga los dos números. Si no, suelta el proceso y lo deja libre hasta que tenga los dos números. Cuando ya opera, ¿qué genera? Un resultado y suelta. Pero suelta diciendo que ese resultado tiene que irse a memoria. Y usted con ese resultado verá qué hace. Le entrega al usuario pantalla, o le saca impresora, lo que sea, o lo almacena en una base de datos. El procesador solo toma datos, procesa y emite resultados. Información de contabilidad. La información de contabilidad es estado sobre el proceso. Tiempo de espera, tiempo de que está bloqueado, tiempo que está consumido por el CPU, todos los tiempos, que vamos a ver cuáles nomás son. Y que usted tiene que aprender a sacar esos tiempos para manejar un correcto manejo del proceso dentro del CPU. Y claro, y tiene un identificador, un código único que tiene cada proceso para poder localizarlo. Ese se denomina como un PID, el ID del proceso, el ID process, identificador de proceso. El ID process no es un PCB, ¿no? El ID process está dentro del PCB. Esta es la estructura que tiene el PCB como tal. ¿Qué hace con esos datos? Se planifica. ¿Quién planifica? El planificador de procesos. ¿Dónde está eso? En el CPU. El planificador de procesos. CPU, y luego, ¿qué otro proceso va a entrar? Son la manera o las técnicas que se usan para decidir cuánto tiempo de ejecución y cuál es el proceso que se asigna para ejecución dentro del CPU. Esto es crucial para un buen funcionamiento. Aquí es donde se optimiza todo dentro del CPU. ¿Quién se encarga de hacer todo esto? El CPU Scheduling. Si el scheduler es el que controla las transiciones del proceso, también controlará que entra al CPU. Y ahí es el CPU Scheduling. ¿Qué proceso utiliza la CPU en cada momento, no? Ahora, ¿qué toma en cuenta para poder saber, o sea, cómo se utiliza la CPU? ¿Cómo la CPU utiliza los procesos en un momento dado? Bueno, hay que analizar también los objetivos según el tipo de sistema.
qué tipo de sistema es el que está usted programando. Si es multiprogramación básica, si es tiempo compartido o es tiempo real. Si el sistema tiene multiprogramación básica, entonces hay que sacar rendimiento al procesador. Si el sistema es tiempo compartido, entonces hay que garantizar los tiempos de respuestas cortas. Y si el sistema es en tiempo real, hay que garantizar los plazos de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es multiprogramación básica? Lo que usted está ahorita programando. Lo que usted programa. Entonces, su programación, ¿hacia dónde está orientada? A hacer operaciones, a cumplir objetivos. ¿Cómo cumple sus objetivos? Sacando rendimiento al procesador. Entonces, para sacar rendimiento al procesador, ¿qué tiene que cuidar en su multiprogramación básica? Que el proceso que va a sacar rendimiento al procesador tenga todos los datos necesarios para poder hacer la operación. Por ejemplo, la suma de dos números. Para hacer la suma de dos números, si quiero sacar rendimiento al procesador, tengo que tener listos los números. Si no tengo los números, no puedo hacer la operación, peor emitir un resultado. Si es de tiempo compartida, entonces tiempo compartido, ahí sí hay que garantizar tiempo de respuestas cortos. ¿Qué es un sistema de tiempo compartido? Un sistema distribuido. Cuando tengo varios usuarios, hasta N usuarios, que se conectan hacia un sistema y empiezan a consumir recursos. Ayer ya vimos, antes de ayer, cómo crear usuarios y ese usuario cómo empieza a ejecutar acciones. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, el CPU de aquí, ¿sí? El CPU tiene que garantizar respuestas a cada uno. No puede decir, solo con él voy a trabajar y el resto no. Tiene que atender a todos. Dándoles, ¿qué? Prioridades a cada uno y dándoles tiempos de respuestas cortos para luego otra vez complementar y así, para que todos sientan como si les estuviera atendiendo al mismo tiempo. Garantiza, se llaman garantiza tiempos de respuestas cortos. Y el otro en tiempo real, ya saben los sistemas de tiempo real. Solo hay dos niveles de operación de tiempo real. Soft y hard, si se acuerdan, ¿no? Eso vimos en el primer parcial. Por eso les dije, si no sabe, estamos fregados. Hard y soft. Estos tienen más alta prioridad, estos un poco menos, pero todos establecen prioridades. Esos que más prioridad tienen. Si llega a un sistema en tiempo real, ese tiene que tener más alta prioridad. Imagínense lo que es un control de trenes, un control de tráfico aéreo, un control de semáforos inteligentes en la calle. No puede decir, espere que se acabe estos tres procesos y ahí entra este otro proceso para cambiar la luz del semáforo. No. Tiene que actuar de acuerdo al análisis, ¿no? Los semáforos inteligentes no son los que tenemos aquí, sino tienen sensores. Sensores que apuntan a dos lados. A la vereda donde están los peatones y al otro lado donde está la cola de vehículos. Y de acuerdo a eso distribuye el tiempo para activar las luces. No siempre es la misma. Si hay más peatones, dará prioridad al peatón y se pasará más tiempo en rojo que en verde. Si no hay peatones y más hay autos para evitar la congestión, pasará más tiempo en verde que en rojo. Porque si en rojo no hay peatones, ¿para qué va a cambiar? Entonces hace ese análisis, pero eso en tiempo real. Eso hacen los semáforos, los verdaderos semáforos inteligentes. Apuntan los sensores, ¿no? Y es más, usted puede cambiar el estado de sensor o llamar la atención de ese sensor mediante un push, un botón que hay en el para que si un usuario ha detectado que no le detectó el sensor, entonces da push para llamar la atención del sensor y él tomará la decisión de darle prioridad al peatón, deteniendo el resto del tráfico hasta que el peatón cruce. Pero claro, le da prioridad de acuerdo al encolado que tenga. Si es un solo peatón, el solo peatón tendrá que esperar. Son tomas de decisiones que toma. Son decisiones a tomar con cada uno de los casos, cada uno del análisis para poder. Pero el sistema sigue siendo en tiempo real. Para el control de invernaderos. Toma datos de dónde? De sensores. Sensores de temperatura, sensores de humedad del tiempo. Y de acuerdo a eso da los fertilizantes y la irrigación a la planta. No puede decir, chuta, ya está secándose. No importa, que acabe estos procesos y mañana le riego. Se pierde la producción. Estos son los de más alta prioridad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué hablamos de eso? Porque eso es lo que usted tiene que tener en cuenta cuando esté realizando los sistemas. ¿Qué sistema está desarrollando? ¿Multiprogramación básica, tiempo compartido o para tiempo real? Y establece las prioridades de las cosas.
Entonces ya no es solo que corra. Yo siempre les digo eso. Un sistema no es solo que corra. Va mucho más allá. Luego tenemos las colas de planificación. Ya hablamos un poco en la clase anterior de colas e hilos. ¿Qué son las colas de planificación? Las colas de planificación son listas de espera, ¿sí? Son listas de espera, en donde, o tablas también se les puede conocer, ¿no? De espera, en donde los procesos que están listos, o los procesos, sí, los procesos que están listos, están en este sistema de encolado para ser atendidos por el CPU. De aquí el CPU los entiende. Y va trabajando así. Y no solo eso es para eso, ¿no? Sino también hay colas de planificación para esperas, como ven acá. Esa es una técnica que se utiliza. Como en la impresora también se utiliza el sistema de encolado. No tiene nada que ver el sistema de encolado con el algoritmo que se aplica. El algoritmo que se aplica en la impresora siempre será un FIFO. Primero en entrar, primero en salir, porque si no sería terrible, ¿no? Por la contextura del hardware. Pero aquí en procesos, el hecho que diga una cola no va a ser que es FIFO. O sea, el encolado es de todos los procesos que se generan, toditos los que van generándose, que están en ¿dónde? En RAM. Todos los procesos que están en RAM. ¿Cuáles ya cumplen los requisitos para pasar a listos? Pues los que están a listos, ¿qué quiere decir? El primer estado, para ser atendidos por el CPU, ¿sí? Aquí sería para run, para correr. Entonces, para atenderse. Entonces, de acuerdo al tipo o al nivel o al algoritmo de planificación, irá atendiendo. Puede ser un FIFO, primero entrar, primero salir. Puede ser el de la tarea más corta primero. Puede ser el, ya que hablo de procesos, no se confundirán, ¿sí? Puede ser el del tiempo más corto primero. Tiempo, busca el proceso que tenga el tiempo más cortito y atiende ese primero para después atender el resto. Puede ser por prioridades. Busca el proceso que tiene más alta prioridad y a ese primero le atiende. Depende, ¿no? Del algoritmo de planificación. Cuando está corriendo, nosotros sabemos que tiene dos opciones: bloquearse o salir. Si se bloquea, hay muchas causas para bloquearse. Puede ser por una interrupción o puede ser por entrada-salida, porque necesita datos. Entonces van a la cola de espera también. No puede decir que ya necesita datos y se da dato, le van a dar los datos, ¿no? Recuerden que hay muchísimos procesos que pueden estar esperando datos. Pese a que en esto no interviene el CPU para entrada y salida. ¿Quién interviene en entrada y salida? No se olviden, el DNA, independencia del CPU. Por eso es que el CPU no se preocupa de acá. Les mandan a un encolado y aquí esperan. Cuando ya han cumplido el requisito, ahora sí tienen que regresar a la cola de listo, a preparados. Y entonces, sí, esas son las estructuras, esas son las colas, ¿sí ven? Estructuras que nos ayudan a organizar y trabajar de mejor manera los procesos. ¿Está claro? Sí, Inge. ¿Sí? Luego de eso, pasamos a los niveles de planificación. O sea, cuando está aquí, para pasar al CPU, para hacer todo este proceso, pasa por, estamos hablando de la planificación, ¿no? El CPU scheduling. Entonces, la planificación tiene niveles. ¿Cuántos niveles tiene? 3 niveles. El nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Todos los procesos pasan por esos 3 niveles. ¿Cuál es el nivel alto? El que decide de todos los procesos que están en RAM, cuáles pasan listos. ¿Cuál es el nivel intermedio? De todos los que están listos, de todos los, perdón, pasan a ser candidatos, perdón, está el nivel alto. De todos los procesos que han generado, ¿cuáles son candidatos? El nivel intermedio es de todos los que son candidatos, ¿cuáles pasan a listos? ¿Sí? Y luego el bajo nivel, de todos los que están listos, ¿cuáles pasan a ejecutarse? Ruin, en el CPU. Para llegar al nivel bajo, hay que haber pasado por los otros 2 niveles. Y de acuerdo a estos niveles de planificación, se generan los tipos de planificación. Procesos que se llaman planificación a largo plazo, planificación a mediano plazo y planificación a corto plazo. Y además hay la planificación de entrada-salida cuando los procesos están acá. Pues hay una planificación para que lleguen acá, hay otra planificación para que lleguen acá y hay otra planificación para que estén aquí y hay otra planificación para que salgan a listo. Esa es la planificación a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. La más relevante a corto plazo. Esa es la que debe cumplir el procesador. La más extensa a largo plazo. ¿Cómo están distribuidas estas planificaciones? Así.
De la cola de trabajos, ¿cuáles entran a la cola de preparados? A largo plazo. De la cola de preparados, ¿cuáles pasan al CPU? Planificación a corto plazo. Si del CPU pasan a estar en la cola de espera, entonces planificación a mediano plazo. Y de ahí, si es entrada-salida, entonces entra la planificación de entrada-salida. ¿Sí? ¿Por qué entra aquí la memoria secundaria? ¿Por qué? ¿Por qué puede entrar aquí la memoria? ¿Cuál es la memoria secundaria primero? Si no, ¿para qué hablamos, no? Ya vimos tipos de memorias en el primer parcial. Memoria principal y memoria secundaria. ¿Cuál es la memoria principal? La RAM, Ajá. ¿Y cuál es la memoria secundaria? un disco. Ajá. ¿Por qué? ¿En dónde interviene esto? En memoria virtual. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué aquí interviene en la planificación a mediano plazo la memoria secundaria? ¿Por qué? Le manda al CPU y le dice que tiene que hacer entrada-salida. Va a hacer entrada-salida, pero resulta que ese proceso no está en memoria. Entonces, ¿dónde estará? En disco. Entonces, ¿qué toca hacer? Intercambio. Es guapito. Mire todo cómo se complementa. ¿Y esto? ¿Será rápido o no? No es tan rápido. Entonces, ahí es lo que usted nota que el sistema se pone un poco lento. ¿Sí? Por eso hay que incrementar memoria o hay que tratar de tener un uso óptimo de la memoria. Si no, el sistema se volverá un poco lento. Y eso no se resuelve dándole un golpe a la pantalla, pateándole a al case, ni aplastando el enter como que, ¿no? Esos son los administradores violentos. Pero también hay los administradores sutiles, ¿no? Que ya le besan al computador y dicen, no seas malito, procesa rápido, entrega el resultado, como si fuera un gatito le acaricia la pantalla, ¿no? Pero ninguno de estos sirve como metodología para optimizar el rendimiento de la máquina. Simplemente tiene una explicación lógica de que usted debe administrar correctamente los procesos. Luego de esos niveles de planificación, sí, aquí están también, ¿no? Ya ha mezclado todo, ¿sí? Ha combinado todo. Planificación a largo plazo, planificación a corto plazo, planificación a mediano plazo. Con los 5 estados de los procesos. ¿Para qué esos niveles de planificación? Para cumplir los objetivos de la planificación. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación? Bueno, ¿hacia dónde está orientado? Aquí hacia todo, que todos los procesos se cumplan. En un buen rendimiento, en un buen tiempo de respuesta y óptimamente, ¿no? Sin provocar sobrecarga, overheat. Entonces, ¿cuáles son? Hay 5 objetivos principales que hay que cuidar. Primero, que todos los procesos sean tratados de la misma manera, que no haya procesos discriminados ni que se queden ahí relegados. Eso es justicia o imparcialidad. ¿Qué más? Que por unidad de tiempo se trata de ejecutar el mayor número de procesos posibles. Es decir, que no le dé chance al procesador que quede ocioso. Eso se llama maximizar la producción. Que cada usuario o proceso debe observar que el sistema le responde consistentemente, sobre todo en tiempos compartidos. Que cada usuario que hace su petición, el sistema le responda. Eso se llama maximizar el tiempo de respuesta. Que no haya procesos longevos, o sea, procesos que nunca fueron atendidos. Debe atenderse a todos los procesos. Y eso quiere decir que todo proceso debe terminar en un plazo finito de tiempo. No tiene que estar infinitamente en la memoria, sino finitamente, en un tiempo establecido. Eso se llama evitar el aplazamiento indefinido. Y que cuando yo tenga bastantes cargas de trabajo, bueno, cuando yo tenga poca carga de trabajo, el sistema sea sumamente rápido. Pero cuando tenga una gran carga de trabajo, el sistema tiene que ser degradable. Conforme va descargando el trabajo, el sistema tiene que ir haciéndose más rápido. Eso se llama ser predecible. Esos son los objetivos de una buena planificación de procesos. Para eso se planifican los procesos. Para eso, ¿qué debo considerar en los procesos? Algunas características. ¿Por qué? ¿Qué voy a aplicar para poder hacer esta planificación? Algoritmos de planificación. De hecho, hemos visto que hay algoritmos para disco, hay algoritmos para memoria, también hay algoritmos para procesos. ¿Qué permiten hacer los algoritmos? Tratar de optimizar y que el sistema funcione excelentemente, ¿no? Con mejor rendimiento. ¿Pero de qué se basan estos algoritmos? De algunas características de los procesos. ¿En dónde están estas características de los procesos? En el PCB.
¿Cuáles son las características que se debe tomar en cuenta? La cantidad de datos de entrada-salida. Que existen procesos que realizan una gran cantidad de operaciones de entrada-salida. ¿Qué pasa cuando está haciendo entrada-salida? ¿Qué pasa con el CPU? No me dirán que les hace falta más tiempo para entender todo. Eso lo vimos, les tomé hasta una pregunta en el examen. ¿Qué pasa cuando el procesador, cuando un proceso está haciendo entrada-salida? ¿Qué pasa con el procesador? ¿Va ocupando memoria? No, se mantiene ocioso. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo el procesador está ocioso? ¿Cuándo el procesador está ocioso? Ay, qué memoria. Como le dijo, o sea, si va haciendo entrada y salida. Claro. ¿A qué es igual el grado de multiprogramación? Fórmula, ¿a qué es igual el grado de multiprogramación? Al trabajo que el procesador, asumir que el procesador esté al 100% menos el porcentaje que el procesador esté haciendo entrada-salida. ¿Qué quiere decir cuando estoy haciendo entrada-salida? Cuando el proceso está haciendo entrada-salida. ¿Qué pasa con el CPU? ¿Qué está? Ocioso. ¿No ven que estudian solo para el rato? Si es que estudian, porque yo creo que más están esperando que otros les pase la respuesta. ¿Cómo continuamos así si ustedes no estudian? Cuando se está haciendo entrada-salida, ¿quién interviene? ¿Por qué el procesador está ocioso? ¿Por qué el CPU está ocioso? ¿Quién controla la entrada-salida? Los drivers. No, La DMA. DMA hace lo que es entrada-salida. ¿Qué es el DMA? Hace entrada-salida sin la intervención del CPU. Entonces el CPU está acá, sin hacer nada, por eso está ocioso. Entonces, si yo tengo procesos que hagan cantidad de entrada-salida, sé que el procesador va a estar ocioso, por lo tanto, tengo que procurarme mandarle otros procesos, porque cuando mi sistema está haciendo entrada-salida, ese CPU no está haciendo nada. Lógica. Esa es una característica que debo considerar. ¿Cuándo se considera que está haciendo entrada-salida? Cuando son aplicaciones de base de datos, por ejemplo. Solo están, cuando hago cliente-servidor, solo estoy haciendo leyendo datos desde el servidor o enviando datos al servidor. Listo. Entonces puedo aprovechar haciendo que el procesador haga otras tareas. Pero también puede ocurrir lo contrario. Cantidad de uso del CPU. Existen procesos que no realizan muchas operaciones de entrada-salida, sino que usan intensivamente al CPU. ¿Cuáles son esos procesos que utilizan intensivamente el CPU? Cuando hago operaciones aritméticas. Por ejemplo, si estuviera haciendo operaciones con matrices. Las operaciones con matrices requieren muchos cálculos, ¿no? Fila por columna y todo, y sobre todo matrices cúbicas. Es enorme los cálculos que tiene que hacer. Entonces, cuando hago cálculos, hay que considerar que ese proceso sí va a consumir el CPU. Cuando se desarrolla sistemas, ¿cómo se llama esta parte de uso del CPU? Reglas del negocio. Hay que ir identificando las reglas del negocio en mi sistema para optimizar el uso del CPU. Y la otra son que también hay procesos de lote interactivos. Un proceso de lote es más eficiente en cuanto a la lectura de datos, ya que generalmente lo hace de archivos, mientras que un programa interactivo espera mucho tiempo para hacer la lectura de datos. Primero hay que entender qué es un proceso en lote. Un proceso en lote es un proceso, esto está en auge ahorita, ¿no? Es con lo que les toca trabajar a ustedes. ¿Sí? ¿Qué es? Esto da origen a muchas cosas. Un proceso en lote es cuando yo tengo un proceso que va a coger datos de una base de datos. Coge datos y regresa. Es mucho más rápido. Aquí yo tenga ese proceso con el usuario y le diga al usuario, ingresa los datos para ir a la base de datos. El usuario ingresa los datos, puede ingresar bien, puede ingresar mal, se demora en digitar. Esto es interactivo. Comunicación con el usuario.
Como es interactivo, obviamente, este es más lento. ¿Cuál es más rápido? Proceso en lotes. ¿Cuál es la tendencia? Evitar actualmente hacer demasiados procesos interactivos y más ir a utilizar ¿qué? Procesos en lotes. Ejemplo, ¿se han escuchado ustedes lo que es el Big Data? ¿Se han escuchado el término Sí. Big Data? El Big Data habla de que en la actualidad nosotros hemos generado un montón de bases de datos. Hemos dado datos a la universidad, hemos dado datos al registro civil, hemos dado datos a los almacenes, a todo. Y entonces que otra vez me vengan a pedir datos y que yo digite esos datos sería absurdo. Entonces hago proceso en lote. Cuando yo desarrollo un sistema, busco obtener toda la información que necesita de lo que ya existe. Ya no, simplemente eso es Big Data. Por eso, si hago un sistema de facturación para una empresa, no voy a generar. Primero registra a los clientes y una vez que el cliente se registró, ahora sí puede hacer la compra. Ya como está registrado, ya compro y hace los fines del cliente y todo. Si el cliente no está registrado, no puede hacer la compra. Terrible. Y cuando le empieza a pedir datos al cliente, le dice, llena este formulario, el cliente dice, chuta, para nomás de este par de medias llenar todo esto. Y causan lo que hay que evitar con los sistemas. Hay una palabrita que tiene que evitar, tanto el desarrollador como el sistema, la frustración. Eso es lo que lleva al fracaso. Si el usuario se frustra, no usa el sistema. Si el sistema no es utilizado, se frustra el desarrollador. Y si el desarrollador se frustra, fregados. Se trauma. Más chévere es cuando yo llego a la tienda, compro las cosas, me acerco a cancelar, me dice, deme su ID o su DNI. En mi caso, en Ecuador, el DNI es nuestra cédula de identidad. Le doy mi cédula de identidad en una tienda totalmente nueva que yo nunca había ingresado. Le doy mi cédula de identidad y me dice, ah, ya, usted es del señor tal, a ese mismo nombre de la factura. Sí, perfecto. Tac, tac. Y me dice, listo, eso es todo, siga. Y me envía a mi correo electrónico la factura. Y también envía al SRI. Y así el SRI sabe que yo que estoy consumiendo mi sueldo. Y lleva un control de lo que yo consumo versus lo que yo gano. Investiga todo, porque soy servidor público. Más fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo logró hacer estos sistemas? Claro, me conecté a la base de datos del registro civil, saqué datos de los registros civiles, ya sabe quién es y todo. O me conecté a la base de datos del SRI y el SRI está conectado al registro civil y el SRI sabe quién soy y a la vez me registra. Y en el SRI tengo registrado mi correo, entonces sabe cuál es el correo oficial que mediante el cual el SRI me notifica cualquier cosa y me envía la información allá. Ya ni siquiera me da papeles, porque no debería darme papeles. Ni siquiera debería dar esa hoja de constancia que no sirve para nada, porque es un desperdicio. Debería ir más allá, debería llegarme una notificación que se ha facturado a mi celular y ya está, en vez del papel. Falta optimizar esa cosa que otros sistemas ya lo hacen. Entonces, miren, esos procesos de lote son mucho más eficientes que un interactivo. Los millennials odian los procesos interactivos. El rato que les dice ingrese datos, se desmayan. Así son ustedes también. Pero el rato que está ahí. O hay que tratar de optimizar el ingreso de datos. Por ejemplo, si usted le dice ingrese ciudad, en vez de ingresar, decirle que ingrese la ciudad, en donde va a cometer errores, me va a ingresar a un vato con B pequeña, porque los millennials escriben casa así, entonces ya eso me da el nivel de lo que han aprendido. Entonces mejor le pongo un combo box en donde despliego todos los nombres de ciudades y le digo, ¿sabe qué? Marque la ciudad y ya. Y le evito que cometa errores. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Elementos GUI. Y utilizando toda la teoría de GUI para poder generar interfaces, para poder acelerar la desventaja de los procesos interactivos. No es que voy a eliminarlos, los acelero con GUI. El día es de optimizar, ¿no? Y optimizar las cosas. Que sean mucho más rápidos y eso es procesamiento. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces miren, esa es la tendencia a la que hay que hacer, ¿no? Manejar información
minería de datos, filtrado de datos y todo lo demás para obtener la información necesaria. Y la otra es que usted almacena la información que requiere, ¿no? También, casi se me olvida esa parte, porque si no echa al traste todo lo que es procesamiento. Un sistema le dice que quiere saber las edades de las personas. Y usted se pone a un sistema a buscar en una base de datos donde haya la edad. ¿Encontrará eso? ¿Encontrará en alguna base de datos que esté almacenado la edad de las personas? No. ¿Qué debería buscar? La fecha de nacimiento. Y listo, el resto es un algoritmo para que de esa fecha se traduzca la edad. Eso es algoritmo. Dígame, señor Pailacho. Inge, una pregunta. Para implementar esto, lo que nos dijo, para conectarse a la base del SRI hay que pedir permisos. No, los sistemas actualmente están dando a través de lo que es web service acceso para consumo de sus bases de datos. Hay elementos los públicos que son gratuitos, pero también hay bases de donde son pagadas. Se paga y ahí se tiene acceso. Depende de lo Ya, que quiera Inge, gracias. utilizar. Ajá, sí. No, ahora están dando libre acceso. ¿Para qué? Justamente para evitar la duplicidad de la información, no tener datos en todo lado con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Un consumo increíble de recursos para tener lo mismo. Es mejor centralizar en un solo sitio la información y ya está. Eso es un sistema integrado. Ahí sí hablaríamos de un sistema integrado, en donde me trate la información de una misma forma. Claro, no se llega al 100%, pero sí entre acuerdos empresariales, es por eso, ¿no? Y la nube también está contribuyendo muchísimo a esto. Claro, no es fácil dar acceso a una base de datos, ¿no? Porque los primeros que han de querer entrar es, por ejemplo, si yo le doy acceso a la base de datos de notas, como usted ve, lo primero que hay es ataques. Usted no tiene idea de cuántos ataques sufre el servidor de notas de la universidad. Incluso se detectó una vez que un estudiante de sistemas cambió un valor cuando estuvo haciendo una pasantía en la universidad. Pudo acceder un poco más allá y cambió un valor. ¿Cuántos no quieren hacer eso, cambiar sus datos, no? Porque eso es lo primero. O sea, como que lo importante, más allá de lo que aprendan, es la nota. Y hay muchos ataques. Entonces, ¿qué hay que incrementar cuando se da acceso a las bases de datos? ¿Qué deben incrementar? La seguridad. Seguridades. Eso es de los de TI, de ustedes como software. Seguridades. Por ejemplo, la universidad, ¿cómo hace las seguridades? Tiene un servidor y pero el servidor que le da acceso a usted es un espejo. Acá. Entonces usted tiene acceso a este servidor. Todos los estudiantes tienen acceso a este servidor, al espejo. Todo lo que hace refleja acá en el espejo. Por eso se llama espejo. Entonces, si usted quiere acceder acá al espejo y logra hacer lo que hizo ese estudiante, logró entrar y cambió, no pasó nada. Se detectó quién fue, a qué hora fue y todo lo demás, pero es un espejo. O sea, es como si usted en la mañana se ve un espejo y se dibuja un bigote en el espejo porque quiere tener barba, bigote. ¿Estará realmente haciéndolo sobre la persona interesada? No. No. Entonces, eso es el primer nivel de seguridad. Entonces, ustedes tienen acceso a todos los datos y todo, pero acá, el espejo. El servidor está en otro lado, el servidor real. Oculto. Pues se trata, hermano. Si ya logré tener la IP del servidor, ya con eso entramos, sí, al espejo. Más a través del espejo llegar acá. No imposible, pero requiere mucho conocimiento, destreza y manejo. Y eso es como las empresas lo están haciendo, ¿no? Para distribuir. Entonces, si yo quiero usar, le doy los datos de la estado, le doy un espejo. Coja los datos y nada más. Pero no puede alterar. Niveles de seguridad, ¿no? Procesos en tiempo real también. Recuerda que estábamos para que entren en onda las características que hay que considerar. Nos demoramos más acá, pero son cosas importantes que hay que notar. Y los procesos en tiempo real. Los procesos deben dar respuesta en tiempo real. ¿Se requiere qué? Ya hablamos. Tiempo real, la más alta prioridad. Y lo último, generar los procesos.
Hay procesos que serán bien extensos en tiempo, ¿no? Para manejar. Pero eso no quiere decir que debemos dejarles al último o relegarles. Hay que irles atendiendo y irles relegando conforme se van necesitando para que sean ejecutados. No debe haber procesos longevos que se queden ahí. Entonces, tomando en consideración esos, ahora sí, para cumplir esto hay que utilizar el context switch. ¿Qué es eso? Que un proceso entra al CPU hace un tiempo y tenemos dos alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? De acuerdo a lo visto. ¿Sí? Los del CPU. Cuando están en el CPU tienen dos opciones. ¿Cuál es la una? Terminar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra? Bloquear. Bloquearse. Entendiéndolo bien por sentido de bloquearse, ¿no? Para que entre otro proceso. Entonces, si entra este proceso, por ejemplo, está el proceso 1 aquí, pero entra el proceso 2 con alta prioridad, ¿qué toca hacer? Darle una señal que se bloquee. Vas a esperar el proceso 1 porque necesitamos prioridad dentro del proceso 2. Este intercambio entre procesos es el context switch. Cambio de contexto. Le mandé a un contexto para que el otro entre a otro contexto. ¿Quién hace todo esto? Un módulo del sistema operativo que se llama dispatcher. El dispatchador. Dispatcher de estos procesos, ¿no? En el buen sentido. Eso hace el dispatcher. Pero mandarle a un proceso del CPU a que espere, no es así nomás. Se le debe mandar almacenando el estado en el que estuvo. ¿Dónde guarda ese estado en el que estuvo para después continuar? Pues, ¿no es cierto? ¿Dónde guarda ese estado? En el PCB. Entonces, el dispatcher analiza el PCB para saber dónde estuvo y que continúe. ¿Por qué? Algún momento este proceso tendrá que terminarse. Ese es el éxito. Todo proceso que se inicia tiene que terminarse. Ahora, si usted pone demasiados espacios en cambio de contexto, generará tiempo perdido, porque que salga un proceso y esperar hasta que entre el proceso, ese es un tiempo perdido. Así que el tiempo de dispatcher tiene que ser el más óptimo posible. No hay que desperdiciar tiempo. Claro, ese tiempo de dispatcher también depende de la tecnología, ¿no? Del hardware. Ahí entran los núcleos. Mientras más núcleos tenga, todo esto va a ser mucho más rápido. Mientras menos núcleos tenga, va a ser un poco más lento. Y punto. Así es como se usa el cambio de contexto. Cuando este es un diagrama, se llama el diagrama de transición de estados. Este es un diagrama que ustedes ya han de aprender a hacer en ingeniería de software con todos los procesos de su sistema. Este diagrama se hace antes de ponerse a programar. Se toma en cuenta los tiempos que van a hacer cada proceso antes de programar. Claro, los procesos ágiles ya han ido eliminando un poco estos diagramas y están dando son historias de usuario, porque es mucho más operativo, pero bueno, igual hay que cumplir muchos otros requerimientos. Si no, se utiliza UML. En UML, en cambio, utilizan estos diagramas, ¿no? UML tiene alrededor de 12 a 13 diagramas, pero no todos se utilizan en un momento dado, sino dependiendo de la arquitectura del sistema. Entonces, miren, aquí tengo un proceso 0 y un proceso 1. Y aquí está el sistema operativo. ¿Cómo se considera? Que entra el procesador, entra el proceso 0, y cuando le obligo a que haga un cambio de contexto, que libere el procesador, entonces, ¿es para qué? Para que entre el otro proceso. Ese momento en que el otro proceso está en ejecución, ¿qué pasó con este proceso que está bloqueado? Se le entiende que está ocioso. Es tiempo ocioso de ese proceso, porque no está ocurriendo nada. Entonces, en algún momento tendrá que regresar para ejecutarse y el otro tendrá que quedarse en tiempo ocioso. Y así va combinando entre tiempo. Es preferible que el proceso esté en tiempo ocioso a que el que esté ocioso sea el procesador, ¿no? Porque el procesador debería optimizarse consumiendo más recursos, procesando más procesos, y eso es consumir más recursos. Entonces así se va haciendo el cambio de contexto entre un proceso y otro proceso. ¿Por qué es necesario el cambio de contexto? Es necesario porque ¿cuántos procesadores tiene su máquina? 1. En un servidor sería más eficiente esto si tengo 2, 3, 4 procesadores. Pero esto es la gran cantidad, manejar más memoria, manejar más discos duros, ¿no? O sea, es una arquitectura mucho más grande. Y el mismo manejo de sus procesos es distinto, porque ya entra multiprocesamiento. Y recuerden que multiprocesamiento ya tenemos que trabajar simétricamente o asimétricamente. Pero en este caso estamos hablando del caso de un procesador. Entonces, estos son todos los criterios que debo tomar en cuenta al momento de hacer procesamiento. La limitación de los dispositivos, la limitación de los procesos,
¿sí? Si el proceso es lote o interactivo, ¿de dónde va a tomar datos? ¿Qué tan urgente es la respuesta? Prioridad de los procesos, ¿no? Y en base a eso, toma las decisiones para aplicar el algoritmo. ¿Cuándo aplico el algoritmo? Bueno, primero tiene que crearse los procesos, ¿no? Ya hablamos. Todo proceso se crea mediante llamadas al sistema. Puede ser también que un proceso padre genere procesos hijos. Entonces, establecer la relación entre el proceso padre y el proceso hijo ya depende de cómo sea la programación, ya diríamos. Si utilizan el mismo código, mata el padre, muere el hijo. Mata el hijo, muere el padre. Si utilizan la misma área de memoria, también. Pero si comparten archivos abiertos de otros recursos, ya es distinto, ¿no? Y entonces ahí te determine, si el padre termina, ¿qué pasa con el hijo? Ya analizamos eso y diríamos que todo depende del problema. Todo depende del problema. No siempre todos los procesos se tratan por igual. Y entonces se va generando los árboles de procesos. Cuando se generan árboles de procesos, algo que tiene que tener claro, ¿sí? De padres a hijos y van generándose estos árboles de procesos. De un proceso padre van generándose procesos hijos. Esto no quiere decir que los procesos hijos tengan el mismo PID. No importa que se haya generado de un proceso padre. Cada proceso tendrá un PID distinto. Cada proceso tiene su PID único. ¿Sí se acuerda qué es el PID? El identificador del proceso. El identificador de procesos. ¿Y dónde está almacenado el PID? En el PCB. En el PCB. Perfecto. Entonces siempre, ¿no? Esa es la idea, que cada proceso debe tener su identificador y va generando lo que se denomina árboles de procesos. Y es único, ya sea en Windows o en Unix, el identificador siempre es único. Con esos usted puede hacer llamadas al sistema, ¿no? Por ejemplo, en Windows se hace con create process, en Unix se hace con for, home exec. Y puedes llegar a esto, ¿no? Esta es la idea, la sincronización. Crea procesos y si el proceso está ahí, espere. Si el otro dice si no hay procesos, entonces mata el proceso con exit. Entonces, básicamente son esas maneras de terminar un proceso, ¿no? Usted puede terminar procesos desde código con exit, la llamada para terminar un proceso desde código. ¿Usted cómo termina un proceso como administrador? Control C. O si no, entrándose al administrador del proceso y diciendo terminar la tarea. Pero ¿cómo termina desde código? Implementando una llamada al sistema. ¿Cuál es la llamada al sistema que le implementa para que se termine el proceso? Exit. ¿Se ha utilizado exit? Exit, No, intento. El exit es una llamada al sistema para que termine un proceso, ¿no? Eso se le puede implementar desde código. Y el exit tiene códigos. Hay el exit 0, el exit 1, el exit 2. El exit 0 es por defecto, termina el proceso que está en ejecución. El exit 1 termina el proceso padre y el exit 2 termina el proceso superior. En este caso cerraría el sistema operativo. Es bien estricto el exit. ¿Cuándo utilizo el exit? Un ejemplo clásico de utilizar exit. Si han visto ustedes estas ventanitas donde dice usuario y password, ¿no es cierto? Y le dice cuál es el usuario y cuál es su password, da el usuario y da el password. Y hay personas que tratan de adivinar, entonces hace un intento, no vale, 2 intentos, no vale, ¿hasta cuántos intentos le permite? 3. 3. Entonces, 3. ¿cómo implemento eso? Simplemente un if con un contador y le digo, si el contador es menor que 3, entonces regrese acá. Pero si el contador ya es diferente de 3, exit. Y esto se cierra y se cierra todo. Terminé el proceso, maté el proceso desde código. Usted no es el usuario autorizado, exit, salió. Y listo, ya no puede hacer más. Porque si usted le deja ahí diciendo, usted no es el usuario autorizado y le dé, por favor, cierre. Dejarle la voluntad que el usuario cierre. ¿Cree que va a cerrar? No. No. Seguiré Tratará de intentando. seguir insistiendo, exacto. Entonces, ahí es cuando implemento el exit. En código usted pone un exit y se cierra el proceso. Puede investigar un poco más del exit si quiere dominar, ¿no? El exit es bastante estricto. En Unix, lo que se utiliza es kill para matar procesos. También se utiliza el exit en código. Y para matar procesos, control C. Y para matar procesos desde la consola, ¿se acuerdan? Se va a la consola, administración con clic derecho y todo. Como no hay interno gráfico en Linux, entonces se utiliza el comando kill.
Y para verificar la terminación de un proceso hijo se hace con while. Y de esa manera se administran los procesos, ¿no? ¿Qué se debe considerar también? Antes de matar procesos hay que considerar la comunicación entre procesos. Un proceso depende de otro proceso. ¿Cómo intercambian datos los procesos? Dos modelos, por memoria compartida o por sus mensajes. Por memoria compartida, los dos procesos comparten el mismo espacio de memoria, entonces eso es cuando crea variables globales. Comparten el mismo espacio de memoria. Por paso de mensajes, cuando yo mando parámetros de un proceso a otro proceso, de una función a otra función, o de un procedimiento a otro procedimiento. Pero también hay mecanismos clásicos. Por archivos, que ya no se utiliza. Zonas de memoria compartida, ya les dije, las variables cuando declaro globales. Por tuberías, ya vimos, los pipes, ya utilizamos tuberías, ¿no? ¿Cómo comparto un proceso que hace el LS con el MOR, por ejemplo? Están dos procesos compartidos a través de los pipes. Sockets. ¿Sí saben lo que son los sockets? Los sockets es comunicaciones a bajo nivel. Es súper interesante de los sockets. ¿Se han utilizado ustedes escritorios remotos alguna vez? Sí. ¿Sí? Todo lo que son escritorios remotos, o sea, donde yo administro una máquina desde otra máquina que estoy lejos, se hace a través de sockets. Y para activar eso... Un ejemplo sería Zoom. No es tanto escritorio remoto Zoom. No. No es un escritorio remoto. Ese es un medio, una plataforma de comunicación. Eso utiliza RPCs, llamadas a procedimientos remotos. ¿Quién ha utilizado un escritorio remoto? TeamViewer. Ajá, TeamViewer. Ese sí. Ese utiliza sockets. Y el Windows 10 trae su propio escritorio remoto. No recuerdo el nombre. Z algo se llama. Esos utilizan sockets para comunicación a bajo nivel. En cambio, Zoom, no. Zoom utiliza esto, procedimientos remotos, RPCs. Porque es plataformas de comunicación remota. Igual estoy generando procesos y estoy comunicándome con ustedes a través de procesos levantados. Y ustedes ya vieron que el Zoom no solo levanta un proceso, activa dos procesos, la plataforma y la comunicación. Si yo genero otra sesión, voy a tener activado 3 procesos. Por cada sesión va generando procesos Zoom. Y bueno, llegamos a la planificación y eso vamos a para otra clase, ¿no? Todo lo que es los niveles de planificación, los criterios, las políticas de planificación y entraríamos a los algoritmos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta